¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Expreso TV. Como usted ya sabe, en los próximos 60 minutos va a tener sintetizados aquí todos los acontecimientos del transporte nacional, todo lo que tiene que ver con el transporte de cargas, pasajeros, sector aerocomercial, todo lo que usted tiene que saber para estar debidamente informado. ¿Cómo estás, Romina? Buen día. Muy buenos días, Roberto. Muy bien. Y como todos los domingos, ya tenemos a nuestros invitados en el piso y también tenemos notas y toda la información del transporte que usted necesita saber. Así es, está ya en nuestros estudios Juan Chavarri, que es de la Asociación Vecinal No al Parquímetro. Va a estar hablando con nosotros sobre las irregularidades que se están llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires con el servicio de grúas, acarreo, estacionamiento, etcétera, etcétera. Y también va a estar con nosotros Aníbal Trasmonte, que es historiador del Museo Virtual del Colectivo. Hace poquitas horas nomás estuvo celebrando una vez más el Día del Colectivo aquí en la Argentina y vamos a estar hablando con él de la historia de este medio de transporte vital para todos los argentinos. Además tenemos notas. Así es, porque estuvimos hablando con Rubén Postis. Él nos va a presentar una unidad de Mercedes-Benz modelo 62 de la línea 45. Nos va a contar todas sus características y también la restauración de esta unidad. Bien, presentados los temas del programa, entonces vamos a los auspicios. Auspician el Expreso TV, CATAC, Confederación Argentina de Transporte Automotor de Carga, Transporte Automotor, Plusmar. Empresa Línea 216, 82 años al servicio de la comunidad. Bueno, seguimos en el Expreso TV. Como siempre les recordamos, su opinión, su crítica, su comentario es muy importante para nosotros y tenemos varias vías de comunicación para que usted se comunique con la producción del programa. Así es, nos pueden llamar al 6091-1710 o también nos pueden enviar un mail a elexpreso@elexpresotv.com. Bueno, y para comenzar este Expreso TV de esta semana queremos tocar con ustedes un tema que en este caso atañe al transporte de cargas, aunque en realidad de rebote un poco atañe a toda la vida nacional. Hay preocupación en empresarios del transporte de cargas por el cariz que van tomando los acontecimientos que tienen que ver con Hugo Moyano. Hugo Moyano, como usted sabe, es el titular de la CGT Azopardo, la CGT opositora al gobierno nacional, una central obrera en la que no quedaron la mayoría de los gremios grandes, solamente quedan allí como gremios grandes el de Moyano y por ahí los bancarios que están con un pie dentro y un pie afuera. Y es además, como siempre se lo recordamos, el secretario general del Sindicato de Camioneros, de la Federación Nacional de Camioneros, es decir, el sindicato que agrupa a los choferes que manejan los camiones de este sector de transporte, es decir, el transporte de cargas. Y es uno de los sectores que a lo largo del tiempo ha mostrado mayor fuerza de choque en las calles, mayor predisposición para paros, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo que hay preocupación con respecto al cariz que toman los acontecimientos? Es que hay una investigación en marcha respecto de Hugo Moyano, ya la hay desde hace 2 años, pero hasta ahora venía bastante oculta, no se había movido en tribunales. Esto comenzó en el año 2011, usted tal vez recuerde que en el 2011 el juez Ollarvide había respondido a un exhorto de la justicia suiza y bueno, había empezado una investigación, un amago de investigación que fue respondida rápidamente por Moyano. En aquel momento la CGT que él encabezaba era una sola, estaban todos juntos y era oficialista, Moyano estaba todavía de acuerdo con el gobierno. Moyano, pese a eso, amenazó con decretar un paro porque lo investigaban a él. Es más, el paro se decretó, se lanzó y pocas horas después lo tuvo que levantar. Imagínense usted la trascendencia que esto tiene para la vida económica de un país, que porque investigan a un dirigente se puede llegar a detener la maquinaria productiva de todo el país. ¿Por qué se lo está investigando? Por lo mismo que se lo investiga ahora, solamente que van surgiendo nuevos elementos de prueba. Según las primeras investigaciones, Hugo Moyano y su familia habrían transferido alrededor de 570 millones de pesos a cuentas personales. 570 millones de pesos, ¿de dónde? De la obra social de camioneros, la Oschoca, y del sindicato de camioneros, el Sichoca. Hay pedidos inclusive de investigación que vuelven a venir de la justicia suiza y que tienen que ver con lavado de activos,
Concretamente, esto lo está investigando el juzgado del juez Ollarvide, pero además el que tiene en manos la causa, la investigación de parte de la causa, la Procuraduría que investiga lavado de activos, lavado de dinero y criminalidad económica, la Procelac. Están investigando a Moyano, a su hijo Pablo Moyano, que es el titular del Gremio Capital, y a la esposa, la tercera y última esposa, la actual esposa de Hugo Moyano, Liliana Esther Zulet. ¿Cómo habría operado todo esto según las primeras denuncias? A través de empresas proveedoras de servicios para la obra social de camioneros y para el sindicato, que cobraban sobreprecios, cobraban precios muy grandes por servicios que a veces se prestaban y a veces no, y de esa forma se extraía dinero de la obra social y del sindicato para llevarlo a cuentas personales, es decir, a Moyano y su entorno. Se está investigando, repito, 570 millones, hay una investigación abierta por vaciamiento hacia la obra social de camioneros. ¿Y por qué hay preocupación en el sector empresario? Bueno, porque la primera respuesta de Moyano volvió a ser la misma que en el 2011, es decir, convocar a una movilización, sin paro por ahora, pero una movilización que se llevó a cabo con no demasiada repercusión, es decir, acotada al ámbito solamente del gremio de camioneros y, repito, no fue demasiado grande la movilización, frente a la Superintendencia de Salud, es decir, el organismo que controla las obras sociales. La argumentación de Moyano es que la superintendencia le debe a la obra social de camioneros cerca de 1.000 millones de pesos, pero fue sintomático que el anuncio de esta movilización y esta marcha y lo que se preanuncia como nuevas marchas y protestas surgió apenas unas horas después que se conoció estos pedidos de la justicia suiza que vuelven a reactivar la causa y esta intervención de la Procelac, la Procuraduría que investiga lavados económicos y lavado de dinero. Entre las personas involucradas, además de Hugo Moyano y de Pablo Moyano, están Valeria Salerno, que es la hija de la esposa de Hugo Moyano, la hija de Liliana Esther Zulet, Cristian Azorey, que es el esposo de esta persona. Bueno, hay varias personas, incluyendo también a uno de los dirigentes que es muy conocido en el sector de cargas, que es Omar Pérez, que es una de las manos derechas que tiene Hugo Moyano, al cual va usando él como comodín en las distintas operaciones en las que va interviniendo el sindicato de camioneros. Recordemos que Omar Pérez, por ejemplo, cuando Camioneros estaba formando parte del directorio del ferrocarril Belgrano Cargas, Omar Pérez estaba allí al frente. Luego, cuando Camioneros comenzó a formar parte del directorio del Ruta, también lo colocó en el directorio del Ruta, es decir, una persona de estrechísima confianza de Hugo Moyano. ¿Cómo puede terminar esto? Bueno, puede terminar con un auto de prisión, puede terminar de muchas maneras, porque además se suma a todo esto aquella vieja denuncia que había hecho Graciela Ocaña cuando era ministra de Salud respecto de los medicamentos que se utilizaban los troqueles de manera apócrifa para sobrefacturar y cobrar dinero de parte del Estado a través de la obra social, dinero ilegal. Recuerda usted que por este tipo de causas estuvo preso por la de los troqueles apócrifos Juan José Zanola, que todavía está procesado, pero que estuvo preso un par de años detenido, encarcelado, y que todavía está la causa llevándose adelante, por lo cual todavía podría ex dirigente bancario volver a prisión. ¿Cómo puede terminar esto? Los sectores de cargas, los empresarios del sector de cargas esperan que no termine con medidas de fuerza que terminen afectando a las empresas de transporte de carga y de rebote a toda la comunidad. Planteado esta preocupación y todo este tema, Romina, si te parece, vamos a la primera pausa. Así es, vamos a la primera pausa del programa, pero no te vayas porque enseguida volvemos con más información. Enamórate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamórate de tu nueva compañera de trabajo. Nuevo Sprinter de Mercedes-Benz. Protección. Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. Una medicina prepaga a su alcance.
Medical Corporative Trade, una medicina privada, una realidad. Asesórese al 4-373-5833. Ya salió A la Larga y a la Corta número 7. En esta edición, Corredor Verde en la 9 de julio. El jefe de gobierno porteño inauguró el Metrobús de Avenida 9 de Julio, un sistema de carriles exclusivos por donde circulan 11 líneas de colectivos. Mantenimiento de flota Scania en las empresas. Vía Bariloche adquirió un importante número de vehículos de Scania. Ricardo Jaime, otra novela de la Secretaría de Transporte. A la Larga y a la Corta es otra publicación de Integrados Producciones del Transporte. Gracias a vos y a todos los que nos eligieron en 2012 como número 1 en satisfacción de clientes. Gracias, porque vos nos pusiste en este lugar. Volvo Trucks and Buses Argentina, número 1 en satisfacción de clientes. Continuamos en el Expreso TV y en la apertura le habíamos prometido la presencia en nuestros estudios de Juan Chavarri, de la Asociación Vecinal No al Parquímetro, y aquí está Juan, gracias por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Lo primero que te quiero pedir es que le cuentes a los televidentes la Asociación Vecinal No al Parquímetro, cuándo se formó, desde cuándo está trabajando y bueno, con qué objetivos, aunque el nombre es bastante ilustrativo. Se creó en el año 2008, cuando pretendieron ampliar zona de parquímetros en Barrio Norte, Recoleta y San Telmo, y después fuimos mucho más allá con un montón de otros logros, también en temas de seguridad, y hoy estamos en una lucha cuerpo a cuerpo contra el tema del gran negociado de las grúas en la Ciudad de Buenos Aires. Contarle a los televidentes por qué lo denominan ustedes un gran negociado y cómo está funcionando. Está funcionando con contratos vencidos desde febrero de 2001, en donde las empresas, mediante argucias judiciales, han logrado ir logrando distintas ampliaciones, y esta gestión de gobierno le ha abierto las barreras, le ha dado un 500% de aumento en el tema acarreos, ¿sí? Estando en condiciones de haber estatizado el servicio, porque la ley 4003, sancionada en noviembre de 2011, así lo imponía y no lo han hecho, lo que nos llama poderosamente la atención y nos dice que evidentemente lo que le sirve es seguir operando en esta irregularidad, en donde algún tipo de retorno seguramente habrá. Hay una ley entonces del 2011 que el gobierno de la ciudad no la está cumpliendo. ¿Con qué se maneja entonces? ¿Con qué elemento legal? Han pedido una prórroga, sí, pero en el momento de sancionar esa ley, justamente se había, para poder ser tratada y sancionada, se habían puesto estos plazos de presentación de pliegos de concesiones y de que al año de sancionada tenía que estar operando las nuevas concesiones, cosa que no se ha cumplido. Mi compañera Romina quiere también compartir contigo una pregunta. ¿Cómo no? Muy buenos días, Juan Chavarri, Romina Navarro te saluda. Yo quería preguntarte porque hace muy poco se habló de la instalación de nuevos parquímetros en barrios que hasta ahora no tenían. Digo, ya sabemos que ustedes están en contra, pero mi pregunta está apuntado a cómo actúan ustedes frente a esto. Digo, ¿ya recibieron quejas de parte de los vecinos? Sí, realmente hay mucha preocupación en los barrios, ¿sí? Nosotros no estamos en contra del parquímetro por el parquímetro en sí, estamos a favor del ordenamiento del tránsito y del estacionamiento y del uso del espacio público, pero no a favor del negociado, ¿sí? Entonces lo que nosotros sí pusimos como una condición, y realmente en todos los barrios va a pasar lo mismo, es que se tenga en cuenta al vecino residente y se le entregue una oblega totalmente gratuita para estacionar en los alrededores de sus viviendas. La pregunta que surge, si estas concesiones están vencidas, ¿de qué época datan? ¿De qué administración de la ciudad datan? Bueno, esto datan de la época en que Carlos Grosso era intendente, ¿sí? Se vencieron a los 10 años y realmente seguimos vienen de prórroga en prórroga. De prórroga en prórroga, ¿sí? Pagando cánones irrisorios que realmente no se pagan, ¿sí? Porque si bien esta gestión de gobierno actual dice que se han aumentado los cánones, esos cánones son tomados como a cuenta de futuros aumentos porque las empresas consideran que en estacionamiento medido están relegados con las tarifas, ¿sí? Y no solo eso, sino que a nosotros los vecinos nos cuesta 670.000 pesos por mes de sueldo de agente de tránsito que están a disposición de estas empresas. O sea que la empresa tiene además a disposición personal de la municipalidad, del gobierno de la ciudad. Sí, no solo eso, sino que también adicionales del sindicato de camioneros, que se le paga al chofer para que colabore con la persona que hace el acarreo. En fin, un montón de cuestiones que hacen a este gran negocio. ¿Ustedes tienen cifras? ¿Saben cuánto está trabajando el servicio de grúas de la ciudad? ¿Cuántos autos se llevan por día? ¿Qué canon le pagan al gobierno de la ciudad?
Basta pararse en las playas de Remociones para darse cuenta que las cifras que salen a la luz son realmente mentiras. Es imposible que levanten solamente 12.000 autos por mes. Nosotros calculamos que se... ¿12.000 por mes nada más? Nada más, sí. Si tomamos una mínima cuenta de 2 autos por grúa por hora, que muchas veces lo superan y por bastante, estamos hablando de 350.000 pesos diarios de recaudación, es decir, unos 1.000 acarreos diarios. ¿Se sabe cuánto le pagan de canon al gobierno de la ciudad? Como te comentaba recién, son 55.000 pesos por empresa, pero mes, que no son abonados. ¿Por mes? Exactamente. Y además no los abonan. No los abonan porque están tomados a cuenta de futuros aumentos en tarifa de estacionamiento medido. ¿Están recaudando entonces 350.000 por mes, me dijiste? 350.000 por día. Por día. ¿Y pagan por mes? 55.000 pesos. Que no los pagan. Que no se pagan. Es un negocio y que en caso de pagarse se pagaría con solo 158 acarreos. Claro. O sea, es un negocio espectacular. ¿Ustedes han tomado contacto con gente de la legislatura, con fuerzas de la oposición al gobierno de la ciudad? ¿Cómo están trabajando a nivel legislativo? Nosotros tuvimos muchísimas reuniones, de hecho también con funcionarios de esta gestión, pero siempre en algún momento se nos cierran las puertas porque hay algo que puede más. No sabemos qué es, pero siempre hay algo que puede más. Tenemos 2 amparos presentados en la justicia, en los cuales en primera instancia se nos dio la razón, que las grúas están operando de manera irregular, pero que de hecho sacarlas generarían un daño aún mayor, entonces tenemos este presente que nos afecta a todos. La pregunta que te hacía Romina recién se refiere a esto que se anunció en algunos medios de comunicación que evidentemente siempre tratan con bastante alegría los proyectos del gobierno de la ciudad y que hablaban con mapitas y demás de nuevas zonas como por ejemplo Flores, una parte de Liniers, es decir, zonas en las que realmente no se entiende por qué hay que pagar el estacionamiento cuando en otras zonas no se fiscaliza directamente. ¿Ustedes cómo están tomando esto? ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué pueden hacer los vecinos de las zonas afectadas? Se incluía también Núñez, Belgrano, para ponerse en contacto con ustedes. ¿Qué tipo de acciones pueden hacer? Yo creo que acá lo importante es tratar de seguir los pasos que la misma democracia nos da, ¿sí? Y exigir que todo esto pase por la legislatura, ¿sí? Porque en tanto y en cuanto sigamos en estas condiciones, nos informan de un día para el otro, por ejemplo, que las grúas empiezan a operar en Puerto Madero, ¿sí? Que los vecinos están muy contentos. No dudo que los vecinos estén contentos, hacía falta un ordenamiento, pero ¿por qué imponerlo de un día para el otro y por decreto o por una mera decisión del Poder Ejecutivo sin pasar por la legislatura, que es donde realmente se tienen que tratar estos casos? ¿La llegada de la grúa a Puerto Madero no pasó por la legislatura? De ninguna manera. O sea, están operando de facto. Exactamente. Bien. ¿Cuál es la alternativa que les queda? ¿Cómo hacen, por ejemplo, para comunicarse con ustedes que ya están medianamente organizados y han tenido algunas luchas contra este tipo de abusos? Nosotros tenemos nuestra página en la cual actualizamos siempre la información de lo que estamos haciendo, que es noalparquímetro.com, y vía Twitter, @noalparquímetro. ¿Tienen algún conocimiento ustedes de aquellas viejas promesas en el tiempo electoral de quienes hoy están en el gobierno de la ciudad de playas subterráneas en zonas alejadas para empalmar con el subte? ¿Algo de esto se llevó a cabo? Tampoco se cumplió. Lamentablemente, para paliar esta dificultad de los vecinos, se iban a hacer playas para uso vecinal. Y cuando nos quisimos acordar, abajo de la Plaza Emilio Mitre, en las Heras y Pueyrredón, se le cambió el uso, se cambió la ley aplicada y se hizo una playa disuasoria. Es decir, que en vez de la playa disuasoria hacer en las periferias de la ciudad para que la gente no ingrese con los autos, la hicieron en el medio de Recoleta, para lo cual, para llegar a ella, hay que atravesar 10 barrios. Ahora hay una playa de estacionamiento paga allí, de la municipalidad, del gobierno de la ciudad. Una playa de estacionamiento paga con 70% de uso disuasorio y solo un 30% vecinal al costo de una cochera cualquiera de la zona. ¿Qué es uso disuasorio? Disuasorio es por hora, una explotación por hora. Bien, y me imagino que serán precios populares para que se puedan, precios baratos, deben ser, ¿no? ¿O sí? No. Imaginando el gobierno de Macri yo pensaba que sí, pero no. No son precios accesibles, sino que son iguales a los de la zona, como te decía recién. Zona de Recoleta, una zona de alto poder adquisitivo. Exacto, sí. Y en estos lugares que tendríamos que tener para el uso de los vecinos, por ejemplo, hoy tenemos operando un taller de una conocida empresa francesa de automóviles. Bien. Además hubo un perjuicio, un impacto ambiental grande, me acuerdo en aquella época, se habían talado árboles en la zona de la plaza. ¿Eso se llevó a cabo de todas maneras o atendieron los reclamos?
Se llevó a cabo de todas maneras. Hoy tenemos una plaza semiseca, ¿sí? En la cual los árboles centenarios dieron paso a algunos arbustos, ¿sí? No tuvimos la misma suerte que los vecinos de la Comuna 14, en donde la penitenciaría logró poder frenar la obra y conserva sus árboles centenarios. Bueno, Juan, yo te agradezco que hayas estado acá y te pido que le des a los televidentes que en muchos barrios están preocupados por esta llegada del parquímetro y que tiene que ver mucho con la grúa, porque como decíamos cuando alertamos hace varios programas atrás de esta iniciativa, no es solamente el parquímetro, atrás del parquímetro viene la grúa, van las dos cosas juntas. ¿Qué mensaje le dejás a los televidentes? Bueno, ante todo que siempre tratemos de respetarnos, ¿sí? Que las agresiones no llevan a nada, porque muchas veces hay confrontaciones bastante complicadas con el personal de las grúas. Entonces, bueno, tratar de ir siempre a derecho, tratando de exigir que se pase por la legislatura y que nuestros funcionarios sean funcionales a nosotros y no a las empresas y a sus amigos. Juan, te agradezco por haber estado acá y interesante el tema para los televidentes, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros ahora seguimos con mi compañera Romina, que nos dice cómo sigue el Expreso TV. Y yo les recuerdo una vez más que todos ustedes pueden participar de nuestro programa llamándonos al 6091-1710 o también nos pueden escribir a elexpreso@elexpresotv.com. Pero también estamos en radio haciendo La Hora del Camionero, que sale todos los miércoles y viernes 21:30 por Radio Belgrano AM 650. Ahora nos vamos al segundo corte y enseguida volvemos con el próximo entrevistado. No te vayas. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. En Iveco desarrollamos mejores productos, ampliamos nuestra red de concesionarios y te ofrecemos el mejor servicio, porque constantemente pensamos en vos. Iveco, por tercer año consecutivo, el camión preferido de los argentinos. Continuamos con el Expreso TV y estamos ahora con Aníbal Trasmonte, que es historiador del Museo Virtual del Colectivo. Aníbal, muchas gracias por estar. Y no es casualidad que sea en esta fecha porque hace pocas horas, hace unos días, se ha celebrado un nuevo aniversario del nacimiento del colectivo en la República Argentina, el 24 de septiembre. Y bueno, me gustaría que compartir con los televidentes, en tu carácter de historiador, que le refresquemos a la gente cómo nació el colectivo y esta leyenda de si es un invento argentino o no, y cómo empezó todo. Bueno, precisamente eso es una leyenda. Como dice un colega, el invento es decir que fue un invento. Está bueno eso. Porque el colectivo surgió de una crisis. A fines de 1900, de los años 20, la crisis que atravesaba el mundo hizo que en nuestro medio, por ejemplo, los taxistas vieran mermado su trabajo y entrar en una crisis profunda. Y como la idea, digamos, de llevar más de un pasajero, los taxis eran vehículos muy amplios, la idea de llevar varios pasajeros, por ejemplo, los días de reunión de hipódromo y todo eso, ya era una cosa que corría sottovoce porque no estaba autorizado, pero que pasaba. Al grupo de taxistas que estaba en la parada de Primera Junta se le ocurrió hacerlo regularmente. Un grupo de gente que llevaban hasta 5 o 6 personas, depende del vehículo, ir en un recorrido fijo desde Primera Junta hasta la Carri Rivadavia, cobrar una sección de 10 centavos y una sección de 20 centavos. Y el 24 de septiembre fue cuando se lanzó la cosa a la calle. Pero no era una idea original, y no porque ellos se hayan copiado de otros, sino porque simplemente la crisis era muy abarcativa en otros lugares de América y ya existían antecedentes. El antecedente más antiguo que conocemos
es en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde había unos vehículos que eran automóviles, los Jitney. El Jitney equivalía a la Chirola nuestra, o sea, era por el precio, el mínimo precio, que le hacían competencia a las empresas de tranvía, llevando pasajeros trabajando como transporte público. Bien, esto entonces empieza en el año... En 1928. 1928, ya llegando a la crisis del 30, digamos, cuando ya el mundo empezaba a sentir los efectos de esta crisis bursátil en Estados Unidos. Exacto. Y entonces nace como una necesidad, más que como una gran idea. Nace como una necesidad y yo creo que donde sí podemos empezar a hablar de la creatividad que toma esa gente, porque esto fue un éxito. A los 2 días había una cantidad de taxistas que habían empezado a usar la modalidad. Claro, porque por otra parte, hacían una línea y en época en las horas valle, digamos, de frecuencia de pasajeros, seguían trabajando como taxi. Claro, claro. O sea, eran cosas muy artesanales, digamos. Con el éxito que hubo, lo primero que hicieron fue tratar de aumentar la capacidad de los vehículos. Y ahí es donde tenemos el primer paso de la evolución del taxi a lo que se llamó el protocolectivo, el auto alargado, que después derivaría en el colectivo ya carrozado sobre chasis de camión a fines a principios de los 30, digamos, 32, 33. O sea que fue muy rápida la evolución. ¿Y cuándo empieza, cuánto tiempo tarda en que haya los primeros colectivos ya con número, con recorrido, con algo más estable, digamos? Hay una linda anécdota con eso, porque la primera línea que se formó, cuando llegó después de mucho pelear con la municipalidad, porque así como fue un éxito para los taxistas, fue un problema para las empresas de ómnibus y las empresas de tranvías. Claro. Porque veían una competencia desleal, claro, exactamente. Claro. Pero después de mucho luchar con la municipalidad y consiguiendo que el colectivo no tuviese más que unas medidas determinadas para que no tuviese gran capacidad de transporte, la municipalidad empezó a habilitar las líneas con números. Antes los números los ponían las propias empresas, las propias líneas, porque era la línea 89 porque seguía el recorrido similar al del tranvía 89, o al similar al de un ómnibus. Claro. Se identificaban para que la gente reconociera en ese número un transporte que hacía el mismo recorrido. Un recorrido, buena esa. ¿Y qué pasó? Cuando le toca a la primera línea presentar el papelerío en la municipalidad, tenían tantos vehículos, tenían más de 100 vehículos, le corresponde el número 70. Y ellos dicen, nosotros fuimos la primera línea, ¿cómo nos van a dar el número 70? Y les permitieron poner una A chiquitita al lado del 1, ser la línea primera. Y había una línea 1 y una línea primera. Muy buena el dato. Mi compañera Romina, que proviene de una ciudad como Córdoba, en la que también hay mucho movimiento con el transporte y están implementando ahora bastantes novedades, una propuesta nueva, etcétera, también tiene una pregunta para compartir con nosotros. Aníbal Trasmonte, muy buenos días. Romina Navarro te saluda y yo quería que nos cuentes un poco a nosotros y a la gente que nos está viendo este nuevo sistema que se está licitando justamente en la provincia de Córdoba. Bueno, en la provincia de Córdoba ha habido durante muchos años recientemente un grave déficit de transporte, cosa que es inentendible porque no en la provincia, en la ciudad capital. Es una ciudad muy grande que ha tenido serias dificultades para llevar adelante un transporte, digamos, idóneo para lo que la población requería. Y últimamente la empresa que manejaba el Estado municipal ha sido renovada a través de la gestión privada con 2 de los grandes grupos empresarios que están manejando a nivel país varias líneas de transporte. Y además se está empezando a implementar también el servicio de carriles exclusivos que de alguna manera sería similar a lo que es el Metrobús porteño. El Metrobús porteño. Bien. Si yo te pregunto, bueno, dejamos el tema de la evolución en la primera numeración que se asignó. Si yo te pido que le resumas a los televidentes cuáles fueron los grandes hitos en la evolución del colectivo, de este servicio público de pasajeros. Nace, empieza la asignación y ¿cómo sigue después? Bueno, hacia los años 40 tenemos el vehículo típico, que es el colectivo de 11 asientos carrozado sobre chasis de camión. 11 nada más. 11 asientos y 2 personas de pie. Nada más. Hasta ahí se permitía. Hasta ahí se permitía. En esa época es cuando la Ley de Coordinación de Transportes genera la
tan mentada Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que era un organismo, una mega empresa con una concesión por 98 años que iba a coordinar todo el transporte de la ciudad y que en realidad era una forma de controlar al sistema de colectivos en favor de las grandes empresas que manejaban los tranvías, ¿no? Hubo una gran lucha de los colectiveros particulares contra la corporación. Y en definitiva, un poco por culpa de la guerra y otro poco por el mal manejo, la corporación terminó fracasando, siendo que las reprivatizaciones de las líneas comienzan en 1955 con los colectivos, los microómnibus, en 1961 con los ómnibus, 1962 desaparecen los tranvías, 1963 los trolebuses. Y eso ya está dando un panorama de cómo evolucionaría desde la década del 60 hasta nuestros días, porque los recorridos han mantenido más o menos el mismo tipo de diagramas, no ha habido una revolución de rediagramación de líneas. Eso sí, evolucionó mucho el vehículo, claro. Del 11 asientos al 16 asientos, los vehículos de posguerra que llegaron eran ya de 16 asientos, las carrocerías de madera pasaron a ser carrocerías de metal, el ómnibus fue desapareciendo a la medida que el colectivo se iba agrandando y hoy día no hay diferencia entre un ómnibus y un colectivo, es todo lo mismo. Se nos acaba el tiempo y tenemos que llegar hasta el presente. Aquellos que han podido viajar han visto en otras ciudades del mundo sistemas muy buenos de transporte público y otras ciudades en las que a las 10 de la noche, si no tenés un taxi, no podés viajar. ¿Cómo estamos nosotros comparados con el resto hoy en día? ¿Cómo termina esta evolución en el presente? Bueno, hay que tener en cuenta toda una serie de factores. Por ejemplo, en Francia es una de esas... uno de esos lugares donde el transporte termina a veces más temprano. Pero tenemos que tener también en cuenta que el público francés no viaja tan tarde porque claro, no necesita viajar tan tarde. Entonces esos factores siempre hay que tomarlos en cuenta. En Madrid, en cambio, donde hay más vida nocturna, el servicio es posible que dure hasta más tarde. Así todo el metro francés en París hasta la 1 de la mañana funciona. Sí. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros tenemos un sistema de transporte que ha requerido de una rediagramación en algún sentido, porque la ciudad y el conurbano ha crecido de una manera que no estaba, a la cual no estaba preparada la planificación. Yo creo que estamos bien, yo creo que podemos mejorar, y podemos mejorar mucho, poniendo otra vez el foco afuera, lo que son las paradas inteligentes, lo que es el sistema de orientación al público y todo eso, es para mejorar todavía. Bueno, esperemos que mejore. Aníbal, muchas gracias por haber venido y muchas gracias por los datos que le dejás a la audiencia de nosotros sobre la historia del colectivo. Así que muchas gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos ahora con Romina, que nos recuerda cómo sigue el Expreso TV y nos recuerda también una vez más los datos para comunicarse con el programa. Así es, pueden comunicarse con nosotros llamándonos al 6091-1710 o también nos pueden escribir a elexpreso@elexpresotv.com. Ahora vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. No te vayas. Enamórate de su capacidad, confort, potencia y seguridad. Enamórate de tu nueva compañera de trabajo. Nuevo Sprinter de Mercedes-Benz. Protección. Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. Ya salió a la larga y a la corta número 7. En esta edición, Corredor Verde en la 9 de julio. El jefe de gobierno porteño inauguró el Metrobús de Avenida 9 de Julio, un sistema de carriles exclusivos por donde circulan 11 líneas de colectivos. Mantenimiento de flota Scania en las empresas. Vía Bariloche adquirió un importante número de vehículos de Scania. Ricardo Jaime, otra novela de la Secretaría de Transporte. A la larga y a la corta es otra publicación de Integrados Producciones del Transporte.
Gracias a vos y a todos los que nos eligieron en 2012 como número 1 en satisfacción de clientes. Gracias, porque vos nos pusiste en este lugar. Volvo Trucks and Buses Argentina, número 1 en satisfacción de clientes. Seguimos en el Expreso TV y bueno, seguimos hablando del colectivo y de su aniversario. Ustedes lo hablábamos recién con Aníbal Trasmonte, del Museo del Colectivo, un nuevo aniversario de aquella fundación, de aquella creación en 1928. Tenemos para compartir con ustedes una nota que tiene que ver con esto. Así es, porque estuvimos hablando con Rubén Postis. Él nos va a presentar una unidad de Mercedes-Benz que es del año 1962 de la línea 45. Él nos cuenta todas las características de esta reliquia. Lo vemos. En el Día del Colectivo, el Expreso TV se sube a esta reliquia de la línea 45 para conocer su historia. Rubén, muchas gracias por compartir hoy con nosotros esta nota en el Día del Colectivo y quería que nos cuentes un poco la historia de esta reliquia de la línea 45. Bueno, esta reliquia es un colectivo marca Mercedes-Benz, año 1962, carrocería ala. Bueno, los hemos reconstituido en nuestros talleres de remedio de escalada, completamente a nuevo. El colectivo lo hemos encontrado en un depósito de huevo en Lanús Este. Y bueno, lo trajimos al taller y lo reconstituimos todo. Está todo hecho en nuestros talleres de la empresa en la calle Rosales y 14 de julio en Remedio de Escalada. ¿Cuánto tiempo les llevó la reconstrucción y qué utilizaron? ¿Hay algunas partes, digamos, que se mantienen o está todo cambiado? Bueno, nos llevó 2 años y medio a reconstituirlo. Sí, ahí está todo original el colectivo. Partes lógicas que se hubo que reparar, se repararon, los asientos están hechos a nuevo, pero todo lo que digamos mecánica es todo original. El coche funciona perfectamente, lo tenemos para eventos, lo tenemos para exposiciones y bueno, y si alguien lo necesita para alguna salida así de turismo también se hace. Perfecto. Y contanos ahora, vos sos chofer de la línea 45, ¿estás trabajando actualmente? Sí, yo fui chofer de la línea 45, actualmente me desempeño en la parte de talleres y bueno, ya hace 18 años que estoy en la empresa. ¿Cuáles son los recorridos que hace la línea 45 y se modificaron a lo largo del tiempo o siempre mantuvo el mismo? No, se modificó porque actualmente ahora tiene un servicio que va hasta la ciudad universitaria, que antiguamente terminaba en Retiro, que como ustedes ven en el colectivo dice Puerto Nuevo y en la entrada de Maipú actualmente. Y quiero que nos cuentes también un poco porque veo que tenés puesto como un guardapolvo que actualmente no se usa. Antes era el uniforme habitual de ustedes, ¿estaban obligados a usarlo? Sí, estábamos obligados a usarlo. Este era el uniforme de la empresa, ¿no? Camisa celeste, corbata azul y el guardapolvo. Al motor que tiene, ¿podés decirnos algunas características especiales o puntuales? Mira, el motor es el motor original. El motor se llamaba antiguamente motor carbonero. Lo único que tiene un poco, bueno, es que está
cromado, tiene unos cuantos accesorios muy bonitos que le dan otra vida. Cuando vamos a hacer exposiciones, levantamos el capó para que la gente vea nuestro trabajo, que es el que también vale mucho. Rubén Postis, muchas gracias por compartir parte de la historia de Línea 45 en el Expreso TV hoy en el Día del Colectivo. Bueno, muchas gracias a ustedes en nombre de la empresa por convocarnos a este evento tan bonito y bueno, cuando necesiten algo estamos a su disposición. Bueno, y veíamos recién una joyita, este colectivo de la línea 45, exactamente igual a como era entonces, nos quedamos con ganas de subir, pero bueno, solamente eso. En las exposiciones está siempre presente, así que lo podemos ver allí bastante bien. Bueno, llegó el momento de las noticias con las placas y lo presentamos de esta manera. Auspicia este segmento, Notitrans. Toda la información del transporte en un solo lugar. Y la primera de las noticias tiene que ver con empresas chinas que se instalan en la Argentina para producir elementos para el ferrocarril. El ministro del Interior y de Transporte, Florencio Randazzo, informó que mediante un acuerdo con el presidente del directorio CCR de China se instalará en nuestro país una fábrica productora de coches de pasajeros y otra de vagones de cargas. CCR tiene actualmente fábricas en 17 países y está fabricando 700 nuevos coches que se destinarán a las líneas Mitre, Sarmiento y Roca, que comenzarán a llegar a Argentina a partir de abril de 2014. Y la siguiente noticia tiene que ver con Toyota, que va a exportar desde la Argentina a toda la región. Toyota anunció una inversión de $800 millones destinados a ampliar la producción de camionetas Hilux desde las actuales 92.000 unidades al año, 140.000, de las cuales 110.000 van a ser destinadas a exportación. Toyota Argentina inició sus operaciones en 1997 con una inversión de $150 millones, pero en estos 16 años de actividad cuadriplicó su fuerza de trabajo y quintuplicó su producción de unidades. Y la última tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente parece que se va a hacer el túnel que continúa el Metrobús a la altura del 9 de julio y San Juan. Entre diciembre y enero, el gobierno de la ciudad comenzará la construcción de los túneles exclusivos para los carriles de colectivo, que unirá la avenida 9 de Julio y Plaza Constitución por debajo de la avenida San Juan y la autopista 25 de Mayo. Costará 127 millones de pesos y medirán más de 200 metros. Y en principio cada uno de ellos, con sentido único, tendrían 2 carriles de amplitud. Bueno, hasta aquí fueron las noticias y cerramos el bloque de esta manera. Auspició Notitrans. Toda la información del transporte en un solo lugar. Llegando a la parte final del programa, les volvemos a reiterar las vías de comunicación. Pueden llamarnos y participar de nuestro programa al 6091-1710 o también nos pueden enviar un mail al expreso@elexpresotv.com. Y también nos pueden escuchar, por supuesto, en radio. Así es, todos los miércoles y viernes haciendo la hora de camionero que sale por Radio Belgrano AM 650 a las 21:30 horas. Bueno, hemos tenido hoy un programa asignado por el aniversario, un nuevo aniversario de la creación del colectivo, este invento argentino, que no es invento argentino, como nos aclaró Aníbal Trasmonte, el historiador, y bueno, y también marcado por el tema de los parquímetros y esta irregularidad en las grúas, ¿no es cierto? Así es, así que nos vamos a despedir con un videoclip y tiene que ver con la línea 45, como veíamos hace un ratito la nota. Y este videoclip es un especial, digamos, con motivo de los 60 años de Mercedes-Benz, que utilizó justamente el colectivo, esta unidad que estábamos viendo hacía un ratito. Bien, nos estamos despidiendo hasta dentro de 7 días, así está el transporte, nos estamos viendo. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Nunca voy a poder olvidar mi primer viaje en colectivo. Qué diferente se veía todo desde tan alto. Era como viajar arriba de una estrella. En aquella época, en los años 50, la vida pasaba por la radio. Y de ahí salían las grandes estrellas. Fue en la radio donde un día escuché que Mercedes-Benz abría en Argentina su primera fábrica fuera de Alemania.
Así que ahora, las estrellas tenían acá un nuevo lugar de donde salir. Y el orgullo era tan grande que decidieron compartirlo con el mundo. Empezaron a exportar autos y terminaron exportando talento. Nuestras estrellas ya brillaban en todo el planeta. Las performances técnicas las ofrecen los nuevos coches de carrera Mercedes-Benz. Las conductivas las brinda Fangio. Algunas podían llevar detrás mucho más que una estela. Llevaban proyectos, llevaban trabajo, llevaban futuro y estaban cada vez más cerca. En las rutas, por ejemplo, ya no hacía falta levantar la mirada al cielo para poder verlas. Y eran tantas que podíamos jugar a contar estrellas aunque fuera de día. Los años pasaban y las estrellas brillaban cada vez más. Algunas hasta se animaban a cruzar el océano. Y desde Argentina llegaron a más de 50 países de todo el mundo. Y así, contando estrellas desde 1951, Mercedes-Benz llegó a producir en nuestro país 500.000 de vehículos, con más de 200.000 Sprinter, más de 180.000 camiones y más de 100.000 buses. Y lo más importante, planea seguir produciendo mucho orgullo. Porque pasaron 6 décadas, pero siguen eligiendo siempre un mismo camino, el del trabajo, el compromiso y la innovación. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. En Iveco desarrollamos mejores productos, ampliamos nuestra red de concesionarios y te ofrecemos el mejor servicio, porque constantemente pensamos en vos. Iveco, por tercer año consecutivo, el camión preferido de los argentinos.